A grabar, Raúl. Ok. Oremos pues. Excelso Dios, gracias por darnos la vida en un día espléndido como el que estamos disfrutando. Muchísimas gracias porque nos permites tener la oportunidad de encontrarnos con los muchachos para proseguir con esta capacitación que ellos están recibiendo a fin de prepararse como buenos obreros. Quédate con nosotros, lo agradecemos y pedimos en Jesús. Amén. Ustedes saben, ahora, acordándome un poquito esto de la ergonomía de la oración, ¿saben qué significa la palabra ergonomía, no? La ergonomía, digamos, esas sillas tienden o buscan ser ergonómicas. Si no saben el significado de la palabra ergonomía, tienen toda la libertad para consultarla, su significado. Y en la iglesia ustedes se van a encontrar, y posiblemente algún miembro, alguna persona que nos escuche en esta oportunidad, se encontrará con esta fenomenología que se da dentro de la iglesia, a saber cuál es la postura correcta para la oración. Cuando dije vamos a orar, vi que uno se levantó y se puso en pie. En algunos casos hay quienes no sienten que su oración sea oída por Dios si su ergonomía no es la que él considera. Pero uno va al texto bíblico y es sorprendente ver cómo no existe una ergonomía en la iglesia, en la Biblia. No existe. Algunos se han tomado, es que Elena de White comentó, usted siempre se debe orar de rodillas dentro de la iglesia. Yo soy del sentir, que creo, que a mí me gusta arrodillarme delante de Dios. Me gusta arrodillarme. Pero el Salmo 4 me dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estuve en de misericordia, usted ya sabe, temblad y no pequéis. Meditad, ¿en dónde? En vuestra cama y ofreced sacrificios de justicia. Por eso dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Esa es una oración que usted puede decir perfectamente acostado. ¿Será que las oraciones acostadas no las escucha Dios? Y cuando usted va manejando su carrito, Señor, cuando va en su moto, cuando va en su bicicleta, usted no va a cerrar los ojos. Cuando va caminando, no va orando, va en el avión, va orando, está estudiando, va orando, va en caballo, va orando. La ergonomía no está determinada en la Biblia, pero el acto de uno postrarse delante de Dios denota de parte nuestro un reconocimiento de la grandeza de Dios en algunas circunstancias específicas. Por eso el estudiar la Biblia no es solamente buscar un pasaje aquí o allá, sino tener todo el contexto. Bueno, libro del Génesis ha llegado a su santa paz. Vamos a dejarlo ya quieto porque leímos las últimas intervenciones del patriarca Jacob. Entramos a libro del Éxodo. Libro del Éxodo. ¿Cuál es el nombre hebreo? Ahora que ustedes están enamorados del idioma hebreo, ¿cuál es el nombre en el texto bíblico masorético del libro del Éxodo? Shemot. ¿Y Shemot qué significa? Estos son los nombres. ¿Por qué? Porque los libros del Pentateuco llevan o tomaron su nombre de las primeras palabras del libro. En el libro, en la Biblia nuestra, que es una Biblia, la Reina Valera, fue tomada. La Reina Valera fue tomada de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina fue tomada de la Septuaginta. La Septuaginta fue la traducción que hicieron los sabios griegos del texto masorético, y por eso en la versión nuestra, la Reina Valera, el libro se titula Éxodo, que significa salida o partida. Es el segundo libro de los 5 libros que escribió Moisés. Su nombre es diciente en sí mismo. Es la salida.
Aunque, y estoy dictando, yo estoy dando la clase, yo no sé ustedes cómo van a tomar los apuntes. En el texto nuestro dice, estos son los nombres. En el texto, el libro comienza, en el texto de nuestra versión dice, el libro comienza con estos. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Entonces, les decía, si bien es cierto, en nuestro texto, el libro comienza con la palabrita estos, la conjunción y, que la podemos colocar entre comillas, que aparece en el original, da a entender que es la continuación del relato del libro de Génesis. Y estos son los nombres, porque así aparece en el original. Y estos son los nombres. Ah, qué curioso. Si esa conjunción, que en este caso sería copulativa, ¿saben lo que son las conjunciones copulativas, las disyuntivas? En este caso es copulativa. Está uniendo a lo que se dijo en Génesis. Génesis 50:26 dijo, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y luego Éxodo dice, y estos son los nombres de los que entraron allá, dando a entender que el Éxodo es la continuación del relato del libro del Génesis. A veces esos pequeños detalles que aparecen en el texto hebreo son significativos para entender otro. Bien, sin los antecedentes del libro del Génesis, Sebas, Juan Camilo, ustedes cómo escuchan, que dice, no, la clase como queda grabada, tomen nota. Sin los antecedentes que están en el libro del Génesis, el relato del Éxodo sería enigmático. Realmente sería enigmático. Bueno, ¿y quiénes entraron a Egipto? ¿Quiénes? Los que están acá narrados en el Génesis. Serían realmente enigmáticos el libro del Éxodo. ¿Y esto de qué nos viene hablando? La figura central, el personaje redondo, es Moisés. No hay otro personaje en el Antiguo Testamento que sobresalga tanto como él en un libro. Como en el caso del Éxodo. Moisés es la figura central del Éxodo. El libro del Éxodo ha sido considerado una analogía y en algunos casos un tipo de la experiencia del cristiano. El libro del Éxodo ha sido considerado como una analogía y en algunos casos como un tipo de la experiencia del cristiano. Un tipo o una analogía o tipo de la experiencia del cristiano. Hay un autor nuestro llamado Atilio René Dupertuis. Atilio René Dupertuis. Atilio René, así como cuando ustedes escriben Atilio. Sí. Atilio René Dupertuis. Él es un doctor en teología, ya está jubilado. Tuvimos la oportunidad de tenerlo por acá cuando todavía estaba en
en circulación. Buenas tardes, él escribió un libro titulado De Egipto a Canaán. En la biblioteca ustedes lo encuentran ese libro. Ese es uno de los estudios, a mi humilde opinión, más bonitos que se han hecho, un estudio comparativo de lo que ocurrió al pueblo de Israel y cómo él lo enlaza con las circunstancias que nosotros vivimos. De Egipto a Canaán. Amable oyente, si usted lo puede encontrar, no sé si por la internet se consiga este libro. Hay quienes le han hecho a esos libros PDF de seguridad. Le hacen PDF y lo suben, violentando el copyright. Bueno, yo pienso que lo que voy a decir puede que a alguno no le guste, los que están viendo esos derechos de autor y robo y no sé qué. Fíjate tú que a la Biblia Dios no le pone atención a nadie, que me están robando el derecho de autor. Y es el libro de salvación. Fíjate que ocurrió algo. Hay un himno que yo escribí, alguien, yo no sé cómo diantre llegó al conocimiento de esa persona, y sin mi permiso lo subieron a Facebook con pista y con cantando y todo. Lo único que me dijeron fue gracias al pastor Márquez, no más. Pero el crédito se lo están llevando ellos. Y entonces me dice mi hija, papi, pero mira lo que están haciendo, ¿por qué no haces, como no denuncias el asunto? Yo le dije, que voy a denunciar si yo lo que quiero es que el himno se sepa, que se cante, no, que el autor es fulano de tal. A mí no me interesa a quién le terminan dando la autoría. Yo sé tú y yo y sabemos quién es el autor. ¡Qué caramba! Yo creo que el pastor Dupertuis no se va a poner molesto por eso. Ya está anciano. Anyway. ¿Ah? Sí, prosigamos. Entonces, Moisés es descrito como el caudillo, el legislador, poeta. Ustedes recuerdan esa cita que leímos de Elena de White. Historiador, caudillo militar, profeta, poeta, legislador, un hombre con una capacidad mental extraordinaria. Moisés elevó hasta el culmen todas las facultades, las desarrolló al máximo. Y cuando él entre a la vida eterna, nos llevará años de ventaja para más de un vago que no quiere estrenar el cerebro todavía. No me refiero a ustedes. Estoy hablando de personas que honestamente no tienen el deseo de sacudirse las neuronas. Moisés fue un hombre brillante. ¿Ah? No sé si sabía 13 idiomas, Moisés. No me sorprendería. Punto y aparte. El acontecimiento principal del libro, ¿saben cuál es? El cruce del Mar Rojo. Ese es el acontecimiento central, el más importante del libro, el paso del Mar Rojo. ¿Por qué? Hombre, ¿por qué? Sí. No es tanto porque sea el más impactante. Sí, por supuesto, una vez que pasan el río, han hecho el éxodo, han salido. Mientras no crucen el río, están en Egipto todavía. Por eso el acontecimiento más importante del libro es el cruce del Mar Rojo. Y a ese cruce, el pastor y doctor Dupertuis hace alusión a la vida del cristiano. Algunos de ustedes recuerdan cómo fue su vida pasada. Estuvieron sirviendo por muchos años al faraón espiritual. Y hasta que no cruzaron el Mar Rojo, entendiéndose de una manera homilética, hasta que no se hubiesen bautizado, ustedes no salieron del Egipto espiritual. Hoy miren dónde están, preparándose para ser los caudillos de la iglesia. Y a Egipto usted no debe volver, porque ese fue el mandato perentorio que Dios le dejó al pueblo. Nunca vuelvan por este camino. Y eso se mantuvo en mucho tiempo, hasta el tiempo del profeta Jeremías.
Nunca vuelvan por este camino. Y estamos hablando del siglo VII antes de Cristo. Lo importante que fue para el pueblo este acontecimiento. Los profetas y los salmistas, recuerden que los salmistas son varios, los profetas son varios, hacen mención de manera recurrente en sus escritos. Los profetas y los salmistas hacen alusión de manera recurrente, de continuo, este poderoso acto de liberación. A este poderoso acto de liberación que pone énfasis en la justicia, la perspectiva histórica y el lenguaje de redención a través de la Biblia, que pone énfasis en la justicia, la perspectiva histórica y el lenguaje de redención a través de la Biblia. Dicho en otras palabras, Juan Camilo, usted desde que surgió el Éxodo, desde el Éxodo en adelante, vamos a encontrar que en los otros libros se hace alusión a ese lenguaje de redención que está presente en el Éxodo. Y se repite, de una forma o de otra se repite este mensaje de redención. Les recomiendo efusivamente, amables oyentes y mis queridos estudiantes, les recomiendo efusivamente la lectura del libro de Egipto a Canaán. Es un libro que desde que usted se engancha a leerlo, te atrapa. De Egipto a Canaán. Ese es. Fecha de escritura. Fecha de escritura del libro. Para nosotros, y con base en el texto interno, la misma revelación del texto bíblico, del texto masorético, la fecha de escritura ocurre alrededor del año 1445, 1440, pongámosle. Fecha de escritura en 1445, 1440. Sí, antes de Cristo. Recuerdan que ya hicimos el ejercicio de ver toda la cronología del Éxodo. Ahora eso viene a la cabeza de ustedes. Ahora tiene sentido, comienza a tener más sentido. Ok, entonces el pueblo vivió ¿cuánto tiempo esclavizado? Creo que a lo sumo 80 años. Máximo 100. Sí, máximo 100. Bien. Ahora vamos con el título. Autor. Bueno, ya dije el autor, Moisés. Ya lo dije. El autor, Moisés. Características del libro. Hoy me voy a quedar sentado un buen trayecto, porque en la clase, tuve una clase hoy que estuve todo el tiempo de pie, casi una hora, hablando. Entonces, estas carnitas y estos huesitos se cansan. Entonces hay que darle cristiano reposo, ¿verdad? Bueno, características. El libro del Éxodo es esencialmente, la historia del origen y posterior desarrollo del pueblo de Israel como el pueblo del pacto. En el Éxodo se culmina la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y esta tierra que tú ves hoy te la daré a ti y a tus descendencias en pacto perpetuo. Allí se culmina esa profecía, que las profecías que Dios da siempre tienen su cumplimiento. En este libro
se traza el destino de este pueblo, desde Egipto hasta el desierto, bajo la dirección de Moisés. ¿No tiene silla? ¿Ah? Ok. Desde Egipto hasta el desierto. En sus páginas se expone, el desarrollo de la nación de Israel como una teocracia. En sus páginas se expone el desarrollo de la nación de Israel como una teocracia, que es un sistema de gobierno donde Dios es el rey. Como teocracia, que es un sistema de gobierno donde Dios es el rey. Si alguien en su momento quiere tener una intervención, me avisan ayer. Bien. En el libro hay principios morales y espirituales. En el libro hay principios morales y espirituales que por siglos han sido característicos de la fe cristiana. Tan importante es este libro que ha sido llevado a la pantalla grande de distintas formas. De distintas formas ha sido llevado el libro del Éxodo, todo lo que implicó la liberación del pueblo, de una manera maravillosa. En el libro hay drama, hay suspenso, hay acción. ¿Qué más? Hay terror. ¿Tú te imaginas el terror que debió sentir el primogénito cuyo padre no pintó los dinteles de la puerta? Hay dolor, hay intriga, hay pasión, hay traición, hay todos los elementos necesarios para una película actual. Sí, señor. Dani nos está diciendo, recordando la película de los 10 mandamientos, que él data para el año 1956 y que es una de las grandes producciones cinematográficas del Hollywood, yo no sé si de Hollywood. Y dice él, porque de pronto no le escucharon, que en esa película participó lo más selecto y lo más granado, la crema innata, la flor innata del mundo cineasta, de los grandes actores y actrices de la época. Y es que casi todas las producciones bíblicas son, miren por ejemplo la Pasión de Cristo, una maravilla, una maravilla. Dentro del libro vamos a encontrar los célebres encuentros entre Faraón y Moisés. Los célebres encuentros entre Faraón y Moisés. El paso del Mar Rojo, el portentoso milagro del maná, comida que cae por 40 años y que algunos intentan explicar cómo pudo haber ocurrido esto. Entonces dicen que por allá en el desierto hay una planta que eventualmente da un fruto y no sé qué y y que le llaman maná. No, pero no sea tan necio. ¿Quién te ha dicho que una población cercana a los 2 millones se va a contentar con agarrar unas miguitas ahí, unas semillitas para comérsela como si fuera alpiste, como si fuesen pájaros? No, la Biblia está hablando de un verdadero milagro, el maná. No, eso yo no lo creo. Es que la Biblia no te está diciendo que tú lo creas. La Biblia te está narrando que existió ese acontecimiento.
Y acuérdense que no hay que confundir milagro con acto providencial. Se la tienen que aprender. No se pueden confundir entre un milagro y un acto providencial. Hazle llegar, por favor, a el micrófono. Cuéntame, Johan. Pastor, en el libro también se presta para darle cavidad a esas personas que siempre quieren buscar de manera natural o científica un acontecimiento de la Biblia. Yo escuché hace tiempo de un profesor que yo tuve de matemática que era ateo, que él hacía esta pregunta: ¿cómo es posible que en una noche pasaran un mar aproximadamente más de 2 millones de personas? Haciendo énfasis al Mar Rojo. Entonces, la ciencia comienza a buscar varias hipótesis sobre esto. Gracias, Edward. Hipótesis sobre esto, pero hay cosas en el libro de Éxodo que uno debe aceptar por fe. Sin embargo, comparto la pregunta a usted si tiene una respuesta para ella. ¿Es posible que realmente no haya sido una noche la que duró el pueblo de Israel en pasar el Mar Rojo? ¿O hubo más tiempo, un día de 24 horas? ¿O cómo podemos entender ese paso de esta cantidad de gente en ese Mar Rojo? Yo te respondo de la siguiente forma. Cuando a mí me viene persiguiendo un perro, yo no voy a estar ahí caminando con un paso de sonso ahí esperando. Ahí viene el perro, ok, vamos a ver. ¿Quién venía detrás? ¿Y ustedes creen que porque la Biblia no lo narra, que el pueblo, entonces ellos iban a caminar al paso del Morrocoy? No, señor, tuvieron que haberlo hecho rápido. ¿Por qué? Porque el peligro acechaba. ¿Pero dónde está eso en la Biblia? Pero es que yo no necesito que la Biblia me diga que cuando un perro me ataca yo tengo que correr. Eso es algo. Entonces, mi querido Johan, frente a ese tipo de explicaciones científicas que quieren darle a todos los acontecimientos milagrosos en la Biblia, uno se queda con lo que Dios dice. El milagro es un acontecimiento que no tiene explicación racional a partir de las leyes que el ser humano conoce. No se puede explicar. Si no, ya no es milagro. Por eso hay que diferenciar entre un milagro y un acto providencial. Se me cayó el celular. Dice, milagrosamente, pastor, no se me partió la pantalla. Y uno le dice, ¿y qué milagro es ese? Diga, providencialmente no se me partió la pantalla. Porque milagroso hubiese sido que el celular se va cayendo y cuando llega al piso se detiene y se te levanta otra vez y se devuelve para acá. Eso sí es un milagro. Pero que se te cayó aquí, te dio el changazo, ¿a dónde cayó? Abajo. ¿Qué le violó? Ninguna, porque la gravedad lo atrajo. Providencialmente no se te partió la pantalla. Eso es diferente. Pero no, milagrosamente se salvó. Milagrosamente tal cosa. No, providencialmente, pastores. Porque incluso dentro de la iglesia nuestra existe una gran confusión con estos asuntos. Confunden milagros con actos providenciales. Todo milagro es un acto providencial de Dios, pero todo acto providencial de Dios no es un milagro. Continuamos entonces con esto. Dentro, les dije, ya mencioné, dentro del libro se resuman emociones. Dentro del libro se resuman, no que se suman, sino que cuando uno resume, una fuente resume agua, bueno, dentro del libro se resuman ira. ¿Tú te imaginas la piedra del faraón, la rabia del faraón cuando se enteró de que su hijo se murió? Y además, cuando él le da libertad al pueblo y cuando lo hacen entrar en, entre comillas, en razón. Oye, ¿por qué dejaste ir al pueblo? Oye, ¿verdad que sí? Voy a buscarlo. Esa ira con la que salió. Y ese faraón se murió en el Éxodo. El hombre se ahogó ahí en el Mar Rojo. Hasta ahí llegó su historia. Entonces, en el libro se mezclan ira, emociones fuertes, tales como una alegría desbordante, una alegría exultante. ¿Ah? La alegría se traduce en cantos. Muy bien. Todas estas emociones tienen un referente, Dios. El gran poder de Dios.
Hace unos días alguien me compartió, compartió, porque eso estaba reenviado por todas partes. Un acontecimiento que verdad o mentira no lo sé, porque ya uno con internet uno duda muchas cosas, ya no sabe qué creer. O puede ser inteligencia artificial. Por cierto, ahorita voy a pedirle el favor a los gurúes aquí de los programas, ustedes que son medio brujos para esas cosas, se me quedan que necesito preguntarles algo. Bueno, el acontecimiento fue el siguiente. Allá en Australia se desató un incendio de proporciones gigantescas. Realmente fue una conflagración de mucho nivel. Centenares, miles de hectáreas estaban siendo consumidas por el voraz fuego. Muchos cristianos, es donde aparece el asunto, fueron invitados para formar una cadena de oración a fin de rogarle al Dios del cielo que hiciera algo, que enviara la lluvia. Y oh maravillas, llovió y apagó el fuego. Y yo veía a esos bomberos llorando de felicidad, gritando de alegría, cantando de júbilo, porque frente a la manifestación del poder de Dios, el ser humano tiende a hacer eso. ¡Qué alegría, qué emoción! Yo recuerdo una vez cuando mi niña mayor se enfermó de una cosa, yo no sé ni qué fue lo que le dio. Pero uno como papá, uno sí sufre, ¿verdad, John? Tú lo entendiste. Y los que sois padres aquí, entendéis que cuando un niño, sobre todo si es pequeñito, se enferma, uno se siente morir. Usted puede tener toda la cuenta más grande de plata en el banco, pero ve a su niñito, no hay alegría, se esfumó todo. Pero cuando el niño es rescatado, ¿qué hace usted? Yo llegué a la iglesia, porque a mi niña le dieron de alta. Llegué aquí a esta universidad y ese día iba a predicar no sé quién, pero a mí no me importaba quién iba a predicar. Yo llevaba un espíritu de gratitud y comenzó la alabanza. Yo soy muy parco, muy ortodoxo, muy psicorrígido en cuanto a la expresividad se refiere. Pero ese día yo rompí los moldes. Estaba cantando y yo a pulmón, voz en cuello, parecía gallo así tempranero. Cantando, mano. Y en una de esas, no sé qué dije, amén, dije yo así, aleluya. Y los que me conocen que saben que yo, el pastor Márquez, así medio cáustico en esto se quedaron mirando y yo le digo, no se preocupe, yo sé la razón que tengo. Yo estaba emocionado porque Dios había hecho un acto providencial en la vida de mi niña. Algo similar ocurrió en el libro del Éxodo y algo similar puede ocurrir en la vida de usted, mi querido oyente. Cuando Dios actúa y el poder de Dios se manifiesta, nosotros cantamos alegremente. Subtítulo, contenido. Contenido del libro del Éxodo. Son 4 secciones claramente diferenciadas del libro del Éxodo. La primera división, la primera sección, va del capítulo 1:1 al 15:21. Va del capítulo 1:1 al 15:21 y el título es La liberación de Egipto. En esta sección vamos a encontrar los siguientes relatos. Israel es oprimido en Egipto. Ya voy a entrar ahorita a analizar eso. Por lo pronto es la parte teórica, así como para que el libro tenga sentido. Parece que se cerró la puerta. Israel es oprimido, nace Moisés. Moisés es educado. Moisés huye de Egipto. Dios lo llama a libertar a Israel. No copien esto, porque esto va a quedar en el video. Moisés se enfrenta con Faraón en pruebas sucesivas, las plagas, caracterizadas por hechos milagrosos. Todo eso aparece en esa sección del capítulo 1:1 al 15:21. Sección número 2, la marcha hacia el Sinaí. Ese es el título de la sección. La segunda sección, la marcha hacia el Sinaí. Va del capítulo 15:22 al 18:27.
marcha hacia el Sinaí. Va del capítulo 15, 22 hasta el capítulo 18, versículo 27. En esta sección se nos habla de la experiencia de las aguas amargas, las aguas de Mara. El pueblo murmura y Dios le da maná para que coman. Normas sobre el día de reposo. Se la embarra Moisés golpeando la peña de Horeb. Se equivocó el patriarca. Se narra la batalla contra Amalek y se narra también la visita providencial que Jetro le hace a su yerno para darle algunas instrucciones. Y de esto también ojalá y tengamos un tiempito para hablar. Sección número 3 se titula El pacto y la ley. El pacto y la ley. Miren, debo hacer publicidad a ciertas clases para yo no repetir lo mismo en un salón de clase. En la clase que hoy se grabó, que se llama del profeta Jeremías, creo que se subirá mañana, yo les invito para que analicen la defensa que ustedes pueden hacer sobre la labor profética de Elena de White, que muchos adventistas no aceptan. Hay una resistencia dentro de algunos adventistas hacia el don profético. En esa clase, en ese video, explicamos las razones subyacentes que hay detrás. No dejen de verlo para el beneficio de ustedes, para que saquen ustedes sus propias conclusiones. Entonces, esta sección va del 19.1 al 24.18, el pacto y la ley. Va del 19.1 al 24.18. Antes de recibir la ley, Dios le dice al pueblo que se prepare. Tiene que haber una preparación para recibir ese pacto. Dios entrega las 10 palabras, que ese es el nombre técnico con el que se conocen los 10 mandamientos en el texto bíblico. Las 10 palabras. Dios da ordenamientos de naturaleza jurídica, estatutos morales. El pueblo ratifica el pacto y Moisés vuelve al Sinaí. Eso es más o menos el compendio de esta sección. Sección número 4. Lleva como título El tabernáculo en el desierto. Elías, no has tomado nota. Te vengo observando, mi muchacho querido. Me va a tocar llamar a alguien por allá en Centroamérica y ponerlo al corriente de la situación. Dirá Elías, oh pastor, no diga eso, y para más colmo que queda grabado, ahora viene mi papá y me regaña y me dice, y ella, es que ese es el propósito. Esa es la intencionalidad, que de allá de Centroamérica venga un látigo. Sí, sí, señor. Esta sección va del capítulo 25.1 al 40:38. 25.1 al 40:38. Y en esa sección nosotros vamos a encontrar la célebre orden que Dios le da al pueblo. Me van a hacer un santuario. Se da la definición del santuario, se da el mobiliario del santuario, el altar, las vestiduras, cómo es que se deben construir el tabernáculo, en fin. Esto es lo que encontramos como contenido del libro del Éxodo. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en un análisis sucinto del libro del Éxodo y algunos apartes importantes del libro. Imagínense, el libro es todo importante. Y por factor tiempo, porque estamos viendo libros Pentateuco. El Pentateuco, bueno, afortunadamente el Pentateuco no es como libros históricos y poéticos, que uno sí tiene un montón de libros que tiene que abordar. El Pentateuco son 5, así que uno se puede más o menos dar ciertas mañitas. Comenzamos. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Me interesa lo que dice. ¿Cuántos entraron? Versículo 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob, ¿cuántos fueron? 70. Y José estaba en Egipto. Ahora, yo me voy al libro de Hechos de los Apóstoles. Vámonos al capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y en una narración vibrante,
en una defensa proverbial, ¿cuántos entraron a Egipto? Dice el versículo 14 del capítulo 7 de Hechos: y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. 75 personas. Para entender esto, vámonos al Génesis capítulo 46, versículo 27. Génesis capítulo 46, versículo 27. Sin olvidar la declaración del Éxodo. 7:14. 46, 27. El texto masorético dice, ¿cuántas personas? 70. Pero la Septuaginta es muy probable que haya insertado el número 75 para incluir a 2 descendientes de Manasés y a 3 de Efraín en el versículo 20. Vamos a ver, 46, 27. Perdón, Dani. Versículo 26. Todos los familiares de Jacob que llegaron a Egipto y que eran de su misma sangre fueron 66. Bueno, ahora resulta que el texto me reduce. Génesis 47, 26 dice que los que entraron fueron 66 personas y acto seguido el versículo 27 dice, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y Génesis y Éxodo están de acuerdo. Pero ¿por qué Hechos dice que eran 75? Vamos a ver. ¿Cuántos hijos? Recuerden que el texto masorético no dice 75. A ver, ¿cuál es la explicación que da el matemático Johan? No, lo que pasa es que aquí dice, versículo 26 da 66. Ajá. Pero el versículo 27 suma 2 personas y daría 68. Pero aquí ya me redondea en 70. Mi pregunta es, faltan 2, ¿dónde están? Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. La esposa de José en Egipto. Abraham recibió o adhirió a los hijos de José al pueblo, los Ujú. asimiló como suyo, porque ni José se consideraba parte del pueblo, pues dijo, cuando se muriera se llevaron los huesos, y así fue. Y seguramente hizo lo mismo con la esposa, ¿o no? Muy seguramente que sí, muy seguramente. Entonces, ¿quiénes son estos? 2 descendientes de Manasés, 2 descendientes de Manasés y 3 de Efraín. Recuérdense que José tuvo 2 hijos, pero los descendientes de Manasés y de Efraín están contados. Bueno, y en última instancia, pastor, ¿eso significa que la Biblia se contradice a sí misma? No, la Biblia tiene circunstancias especiales en donde hay unos números que no están contenidos en otro, pero que ¿quién está teniendo el discurso? En Hechos capítulo 7, versículo 14. Esteban. Y cuando Esteban está diciendo el discurso, ¿cuántos años han pasado? Nota tú que Moisés, cuando escribe el libro del Éxodo, lo está escribiendo, según ya dijimos, entre 1445 a 1440. Ya el pueblo, Unos 1470 años. más o menos. Y cuando él escribe el Éxodo, ya el pueblo hace rato que ha entrado. ¿Quiénes entraron? Vamos a sacar la cuenta. ¿Quieren sacar la cuenta? Tomen la tarea ustedes ahí en su casa, porque yo no lo voy a hacer aquí ahora. Y busquen a esos 2 descendientes de Manasés y a esos 2 descendientes de Efraín que Esteban tiene en mente. Porque él sí los tiene en mente. Pero acá no están mencionados. ¿Por qué? Porque no era necesario en el momento. No habían nacido. Correcto.
Esos hijos de Manasés y de Efraín no habían nacido aún y son subsumidos dentro del pueblo de Israel. Bien, volvamos al libro de Éxodo, que esto se pone interesante. Versículo 7, versículo 6. En el capítulo 1. Y murió José. ¿En qué año murió José aproximadamente? Ustedes tienen ahí las fechas de la posible muerte de José. 1589. ¿Palabra segura? ¿De acuerdo a la cronología? Muy bien, y te creo a ti. Y todos sus hermanos. ¿Y quiénes fueron todos esos hermanos? Leví, Judá. Ellos murieron en Egipto. Y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. En la clase pasada de arqueología habíamos dicho que estos reyes que están siendo mencionados anteriormente formaron parte de la dinastía 17, que eran de los Hicsos. Les había mencionado que estos Hicsos eran relativamente parientes en cuanto a la raza a los hebreos. Ellos eran asiáticos que habían tomado el control de Egipto. Pero los de la dinastía 18 eran egipcios y retomaron el control. Ahora este rey que está aquí, se levantó un rey que no conocía a José. ¿Quién es este sujeto? Buena pregunta, ¿verdad? Hay quienes dicen que Seti, sea Seti o no sea Seti, me interesa un dato. Ese faraón empezó a oprimir al pueblo. Y dice así: el pueblo es mayor y más fuerte que nosotros, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos. ¿Quiénes eran esos enemigos? Los Hicsos. Vienen otra vez a reconquistar la tierra, y si estos están acá, que están en gran número, como son parientes de aquellos, se le unen a aquellos y nos dan a nosotros materiales. Así que actuemos con inteligencia y comienza la opresión. Pusieron tributos, comisarios que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. ¿Quién me dijo? Dime, Johanna. Muestren al hermano Jonan para que sepa que aquí no hay discriminación en esta clase. Cabe recalcar que Egipto en ese momento estaba dividido en dos reinos, ¿cierto? Entonces, lo que usted menciona, uno eran los Hicsos, que eran parientes de los israelitas, y los otros egipcios puros. O sea, puede haber la posibilidad de que el rey que se levante es un egipcio puro. Completamente de acuerdo, y eso es lo que la historia dice. El rey que se levantó era un egipcio puro. Él va a tratar de reconquistar el territorio que había sido expropiado por los Hicsos, y se hizo el que no conocía a José. Vamos a ponerle nombre, se llamaba Seti. Listo. Lo primero que hace es, vamos a ponerles tributos y que edifiquen para nosotros las ciudades de almacenaje. Dupertuis, de una manera magistral, dice: muchos de nosotros todavía estamos haciendo ladrillos para construirle las ciudades al faraón espiritual hoy. Y voy a ser puntual. Todavía sé que hay pastores, amigos míos, que eventualmente van a los estadios de fútbol para ver a su equipo de predilección. Otros van a ciertos espectáculos. ¿De dónde sale la plata con la que tú pagas esos espectáculos? Si yo soy administrador y soy mayordomo de los bienes que Dios me ha dado a mí, ¿cómo es posible que yo voy a utilizar mi billetera y voy a decirle cuánto me cuesta la entrada a
una 50,000 pesos. Aquí está. Esa platica que yo doy en la ventanilla de un sitio donde venden estos espectáculos, ¿a dónde va a parar? A las manos del faraón espiritual. Y fortalezco con el dinero de la bendición que Dios me ha dado a mí, estoy fortaleciendo a su propio enemigo. ¿Creen ustedes que esto tiene sentido? Que usted esté yendo al cine. Paga con el dinero que usted recibió como bendición del Señor. Y dice, no, es mi dinero. Hablo a los hermanos de Estados Unidos que me escuchan, que para ellos ir a cine es la cosa más normal del mundo, incluso en sábado. No todos. Aquí también. Vamos a cine, normalito, eso no es nada. Pastor, ¿y qué de malo hay en ir a cine? No preguntes eso, porque es una pregunta moralista. Pregúntate más bien, ¿y qué hay detrás de esto? Hay pastores que yo no le veo nada de malo, ¿y quién eres tú? Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Quién te ha dicho que el ser humano es el moral? Es el que está encargado de determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay, pastor, pero es que hay algunas películas que cuando usted las ve, eso tiene enseñanza, pastor, tienen un buen contenido. Entonces yo les digo de manera para molestarles la vida, mire hermano, si cuando usted entra a la sala de cine, que son salas hermosas hoy, o un estadio de fútbol, para ver el espectáculo, pero me quedo con el cine, y usted está allá, cuando entró, usted dice a la puerta, se arrodilla, o no se arrodilla, pero pegado a la puerta, dice, bondadoso Dios, permite, Señor, que mi presencia en este lugar sea significativa y bendíceme al ver esta película. Y usted entró, ¿cierto que usted hace eso? Lo primero que usted hace es entrar a la sala de cine y decirle, Señor, bendíceme. Cuando estás allá y comienza el rum rum, tú te sientas. Y cuando la película está en su mayor, sea como sea, tú dices, oh Señor, alabado sea tu nombre, Señor. En estos momentos siento un caudal de vida espiritual sorprendente en mi vida. Me siento más cerca de ti, Señor. ¿Tú sientes eso? O cuando, pastor, ¿y qué de malo hay en pegarse un bailecito? Uno le dice, mijo, si usted cada vez que baila se siente más espiritual, no deje de bailar. Y si usted al ir al cine se siente que se acerca más a Dios, no salga de allá. Quédese allá. Eso no es verdad. Pero con nuestra plata le estamos construyendo las ciudades de almacenaje de Ramesés y Pitón al faraón espiritual. Y el texto sigue diciendo, se llama Seti. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban, parecían curíes estos israelíes. Y crecían de manera que los egipcios le temían a los egipcios, a los hijos de Israel. Ahora vamos al versículo 15. Y habló el rey de Egipto. ¿Quién es ese rey? Seti. A quien le hemos dado ese nombre. A las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Y les dijo, cuando ustedes vayan a asistir a las mujeres que están dando a luz, dense cuenta, si es una niña, denle la vida. Si es un varón, échenselo a los caimanes. Échenlo al Nilo. Pero resulta que eso seguían creciendo. Y llamó el rey y le dijo, ¿ustedes por qué no me han hecho caso? Y las mujeres dijeron una mentira piadosa. La mentira que salva vida. Es que cuando nos llaman para que vayamos a atender el parto, y cuando nosotros llegamos, estas mujeres como son tan fuertes ya han dado a luz. Y por haber hecho las parteras esto, Dios prosperó a sus familias. Entonces finalmente dijo el faraón, echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. Bien, un varón de la tribu de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Tarea titánica esta. Los que hemos sido padres y hemos tenido esos niños que son llorones, esos peladitos cuando de llanto se trata, no hay quien los pare. Y esa bocota. Y usted sabe que en un lugar donde no hay carro, el llanto de un bebé se oye a muchos metros. Yo lo sé en el campo.
Cuando nadie hizo ruido y uno, oye, está llorando un peladito por allá. ¿Cómo ocultó María? Jocabet. No lo sabemos, pero así fue. Bien, seguimos. Versículo 5. Y la hija de Faraón, ¿quién es esta hija? La hija del Faraón, Seti. Todavía sigue siendo Seti. ¿Quién se supone que es esta muchacha? Denle nombre a esta hija de Faraón, según lo que ustedes han estudiado a estas alturas del paseo. Hay quienes le dicen que es Hatshepsut, que fue la que recogió a Moisés. Se la llevó. Entonces se llevó al niño. Pero antes apareció María. Ustedes saben la historia. Llévate al niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Ah, la forma maravillosa como Dios actúa. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. La palabra Moisés es una onomatopeya de lo que ocurre cuando usted saca un balde del agua. Repito, el nombre Moisés es la onomatopeya que se da cuando usted saca un balde del agua. Piénselo. Y usted que me escucha, haga el ejercicio. Usted meta un balde y sáquelo. ¿Qué sonido se produce? Bueno, ese sonido en el pensamiento egipcio, tal como sonaba, así se lo puso. Y significa sacado de las aguas. ¿Por qué? Porque cuando yo saco algo de las aguas, suena como Moshá. Eso es una onomatopeya. No deja de ser interesante esto. Que son nombres que se le otorgan a las personas, como dicen acá, que a los chinos le ponen el nombre y tiran una olla. Como suene, así le ponen chin, chan, chin, chun. Así sonó la olla. Esas son cosas de chistes malos de los pastores, pero bueno. Bueno, ¿y qué pasó? Versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos, ustedes saben la historia. Ahora encontramos que Moisés mata a un egipcio. Versículo 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. No podía ser Seti, ya era otro. ¿Quién es ese otro? ¿Quién es ese otro Faraón? No tenemos claridad, pero podemos decir que perfectamente pudo haber sido Tutmosis. Vamos a ponerle nombre Tutmosis. No, pastores, que ese no es. De casualidad, yo estaba leyendo bastante el profeta ayer. Ajá. Y en el tema de la muerte del egipcio, dice Elena de Guay que pues, quien mató al egipcio fue un israelita. Así que posiblemente el israelita le llevó como que ese rumor al faraón y por eso que se dio cuenta. Aquí, recuérdame tu nombre. David está diciendo, para quienes no alcanzaron a escucharlo, que quien utilizamos esto, ¿no? Quien sapió, quien echó al agua a Moisés, fue uno de su propia gente, porque no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. ¿Eh? Así que sí, pudo haber sido. La Biblia no lo dice, pero la forma en la que se dan las cosas acá es lo mismo que en tiempos pasados. Pero una pregunta, si Moisés era egipcio, o sea, ante el pueblo egipcio él era egipcio, ¿por qué lo persiguieron? Bien. ¿Por qué intentaron matarlo? Dice Jonal que si Moisés era egipcio y el pueblo de Israel sabía que él era egipcio, no, mi Jonal. Moisés sabía que él era hebreo desde siempre. El pueblo también sabía que él era hebreo. ¿Y los egipcios? Los egipcios casi todos lo sabían. Del palacio del faraón lo sabían, que él era hebreo. Sí. Lo que pasa es que era un tipo tan talentoso que el faraón había decidido darle el trono a él en lugar de... Bueno, estamos en la historia. Dime. Sí, eso lo están hablando, lo explica muy bien para el profeta, la mamá lo vio y él tenía eso a los 12 años, él ya sabía que él iba a pertenecer. Así es. Creo que su lugar allá y pues la educación y todo eso, y lo estaban criando para que Recuérdame tu nombre. Giovanni.
Joanny está diciendo de que Moisés fue criado 12 años allá con su mamá. Él sabía y a los 12 años fue a ocupar su lugar allá en Egipto, pero él nunca dejó de saber que él era hebreo. Y es más, les voy a decir lo que dice White. Ella comenta que un ángel le dijo a Jocabet que él era el que iba a libertar al pueblo. Y Moisés sabía de eso. Volvemos acá. Tutmosis. Tutmosis es el nombre que le hemos dado al hijo de Seti. No, que no es el hijo. A mí no me importa si es el hijo o no es hijo. Estoy poniéndole un nombre simple y llanamente como una ilustración. Tutmosis tuvo un hijo que se llamaba Ramsés. El hermano Ramsés. Ramsés y Moisés crecieron juntos. Pero como Moisés cascó al egipcio, Tutmosis vendría siendo para Moisés. ¿Qué vendría siendo Tutmosis para Moisés? El abuelo. Y lo echó. Ese es el que aparece en el versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante y se fue. ¿Listo? Nos vamos ahora, ya encontramos que Moisés, estoy haciendo un recuento rápido, Moisés puede ser el tío Tutmosis también, pero no te des mala vida por eso, mi querido Juanpi. Moisés se casó con Séfora, tuvo 2 hijos, Gersón, y tuvo otro hijo que se llamó Gersón, perdón, tiene ese hijo, es mencionado aquí como Gerson. Versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. ¿Quién es ese rey el que se murió? Tutmosis, a quien le hemos dado Tutmosis. Y los hijos de Israel gemían. ¿Quién subió al trono? Posiblemente Ramsés. Como Ramsés había sido criado con Moisés, estando Ramsés en el trono, Moisés está en el desierto. Y Dios se le aparece a Moisés y le dice: ven, te voy a enviar a Egipto. Ya ustedes saben lo que ocurrió, versículo 10. Te enviaré a Egipto para que saques de Egipto a mi pueblo. Y Moisés dijo: ¿yo? Sí, para allá vas. Versículo 19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Seguimos. Versículo 10. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que aparece, ayúdenme a buscar el pasaje donde dice: han muerto los que procuraban tu vida. ¿Ah? Capítulo 4, versículo 19. Dijo también Jehová a Moisés: ve y vuélvete, porque han muerto todos los que procuraban tu vida. ¿Quién era ese? Ramsés. Se murió. Ahora, en el trono, ¿quién está? Un hijo de Ramsés, que vamos a ponerle el nombre Ramsesito. Segundo, Ramsés II. ¿Había oído Ramsés de su tío? Muy probablemente. Y cuando Moisés se presenta ya, siempre hemos tenido la inquietud: ¿por qué no lo mató de una vez? Frente a la insolencia de un sujeto que había sido buscado por la Interpol de la época, y viene y le dice: Jehová, el Dios de no sé quién, te manda a ti diciendo: deja ir a mi pueblo. ¿Por qué ese faraón no mató inmediatamente a Moisés? Hay 2 opciones. La primera, la más viable, Dios lo protegió. Que es lo que se llama la ley de Ockham, la navaja de Ockham, la más sencilla. Y la segunda, ese muchacho había oído de las proezas que había hecho su tío. Porque Moisés, dice la Biblia, era poderoso en palabras y en hechos delante de los egipcios. Así que su nombre quedó bien registrado allá. Y ese muchacho, esto es pura especulación, basada en una lógica razonable, había oído las proezas de su tío. No lo conocía. Su papá Ramsés le había hablado de él, bien o mal, pero lo conocía. Y cuando él se presenta: tú eres mi tío. ¿Ves? Interesante, quiero conocerte. Y comienza, por eso no lo mata. Y comienza la batalla entre Moisés y ese faraón. Hola. Hubiese sido Ramsés
seguramente lo hubiese mandado a eliminar. El que dicen su medio hermano de crianza, posiblemente. Pero de todas formas, recuérdense que Moisés es un tipo de Cristo y Dios lo iba a proteger hasta que cumpliese su cometido. Ahí el faraón no hubiese podido hacer absolutamente nada. Bien, entonces dentro de los textos, dentro de los tópicos interesantes del libro del Éxodo, tenemos la célebre teofanía del capítulo 3. Ya hemos hecho un poco de mención de cómo fue que Moisés se presentó delante del faraón, la historia de su nacimiento, todo eso es realmente providencial, pero hay capítulos como el capítulo 3 que nos hablan de la teofanía de Moisés, que Moisés experimenta. ¿Qué es una teofanía? Don Juan. ¿Qué es una teofanía? La manifestación visible de la gloria de Dios. Y esa teofanía se vio en la zarza. En esa zarza nosotros encontramos una riqueza muy interesante. Es la manifestación visible de la gloria de Dios. Por cierto, atenuada. Se ve la manifestación visible de la gloria de Dios. Esa es una teofanía. Pero esa gloria está atenuada. No está en su voltaje. Porque hombre alguno que vea la gloria de Dios se muere, dice el texto bíblico. Ese capítulo 3 marca un hito en la historia de la Biblia, porque es la primera vez que Dios se le manifiesta a una persona en esas condiciones. Anteriormente Abraham hablaba con Dios cara a cara, pero no había una teofanía como esta. Y las teofanías generan en el hombre fascinación y miedo. Siempre la presencia de Dios genera en el hombre fascinación y miedo. Cuando Moisés vio esa teofanía, esa zarza que ardía, sintió fascinación y se acercó con la curiosidad de ver qué era lo que estaba pasando. Y cuando se va acercando y hay una voz que sale de allá, siente miedo y adora a Dios. En una forma, aunque no tanto, porque la nube todo el tiempo estuvo y las teofanías se manifiestan muy esporádicamente. La columna de fuego en la noche y la columna de nube o de humo, de nube en la tarde eran la presencia visible de su caudillo. Eso sí lo dice. Es verdad. Cuéntame, a ver. El lienzo de donde estaba el apóstol Pedro. Sabemos que es un lienzo, pero no es una teofanía. No es una teofanía. Él está diciendo que si el lienzo del éxtasis que tiene Pedro es una teofanía, no. Porque él no está viendo nada de la gloria de Dios allí. Acuérdense que una teofanía siempre está presente la gloria de Dios. Un éxtasis es una forma. Pregunta aquí el amigo Bercelay, ¿qué es un éxtasis? Es una de las formas como Dios se comunica con el ser humano y toma en consideración una necesidad apremiante del ser humano para valerse de esa necesidad y llevarle a esa persona un mensaje. A ver, don Eddie. Cuando Dios se parece en forma de humano, por ejemplo, cuando se le apareció a Manoah, ahí cómo sería. Esa es una manifestación encarnada, una manifestación, corrijo, encarnada no, una forma humana de Dios. No es una teofanía, en ese caso no, porque la gloria de Dios está completamente atenuada. Oscar. Hay una especie de teofanía también, hay una especie porque la gloria de Cristo refulge, sí. Pregunta Oscar que si en la transfiguración ocurrida en el monte de la transfiguración, que si esa es una teofanía. Decimos puede ser una teofanía también porque la gloria del Señor, de Jesús, aparece allí. Johan. Bueno, yo sé que estamos tratando el tema del capítulo 3, pero en un tiempo escuché una clase teológica del pastor Andrés Portes que él hablaba del, me corrige si no lo pronuncio bien, tetragramatón. Hablamos un poco de eso porque no entendí muy bien la forma de expresarse de Dios en este capítulo 3 y por qué el tetragramatón. El tetragramatón no es otra cosa que las letras del alefato hebreo que traducen con el nombre de Dios. Aquí están. Son 4 letras. Tetra, 4, grama, ton. De escritura. ¿Sí? Eso es lo que representa esto. El tetragramatón es esto. Ah, dice Portes así que sí o no.
no sé por qué dice eso. Entonces, esto es una traducción, es uno de los títulos que Dios toma. Y este título es el que es. El que es traducido como yo soy el que soy. Sí, pero entonces la traducción literal sería el que es. ¿Y quién es el que es? Pues si yo digo, ¿quién eres tú? Yo soy el que es, no el que soy. Yo soy el que es. Tú verás. Y vienen ahora los hermanos testigos de Jehová y dicen que este es el verdadero nombre de Dios. Y les hemos dicho, es imposible para el ser humano definir cuál es el verdadero nombre de Dios. Porque para poder definir el verdadero nombre de Dios, usted tiene que preguntarle a Dios en vivo y en directo cuál es tu nombre y que Él te responda en su propia voz cuál es su nombre. Y ya sabemos que cuando Dios responde con su propia voz, al oído del ser humano llegan palabras ininteligibles. Y como Dios es un ser comunicativo, simplemente va a decir, mira, para que tú sepas quién soy yo te voy a dejar saber algunas características de mis atributos. Y esos nombres están indicando una característica de mi atributo, no el nombre de pila mío, no el nombre con el que a ti te bautizaron. No me trates a mí como tú. Tú tienes nombre, yo te puse nombre. A mí nadie me pone nombre. Yo no tengo un nombre. Y si tengo un nombre, es para ser conocido entre los seres de la deidad. ¿Sí? Pero lo que les estoy diciendo con el título de es que yo soy eterno. No se pongan a buscar mi origen. Si les digo que yo soy el Shaddai, es para decir que yo soy todopoderoso. Si les digo que yo soy el Roí, es porque yo me las pillo todas. Si yo les digo que soy el Oá, es que yo soy el Dios más alto. Por encima de mí no hay otro Dios. O sea, todos esos títulos tienen un significado de una parte de los atributos de Dios, no el nombre de Dios en sí mismo. Allá me iba a preguntar primero y luego tú, Jonathan. Recuérdame tu nombre. Brian. Sí, profe, Habla duro, Brian. quería preguntarle algo, ¿no? Porque aquí vemos que apenas hay 4 letras. Entonces, quería preguntarle si tuvieron que haberle añadido algunas Sí. vocales, ¿cierto? Porque ahora conocemos por esto que se dice como Yahweh, es traducido como Jehová, o también está Adonai, que significa Señor. Sí. Entonces, obviamente tengo que haberle añadido, ¿cierto?, algunas vocales. Las vocales, que ustedes que ya están viendo el hebreo saben que los masoretas le insertaron estas vocales. Porque el idioma hebreo es consonantal. Nosotros en el idioma español somos vocálicos. Conforme escuché un sermón de Pastor Ford y él dice que Elena de Guay escribió el significado y está en inglés, ¿no? El yo soy el que soy, que significa presencia eterna, dice el Cristo, lo dijo el Ford, ¿no? Bueno, Elena de Guay no va en contravía de lo que dice el texto, el que es. Siempre, siempre es. Es, así es, Él es. Por eso se dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué? Porque es el que es. Él no está en el tiempo. Está, ¿cómo que el término que se utiliza también no es solamente supratemporal, hay otro? No, hay otra expresión, intemporal. 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 Dime, Jonathan. El otro día tú estabas haciendo ¿qué? Pues salí a colportar un rato. Ajá. Y bueno, me acerqué y había unos testigos de Jehová. Este es mi tocayo, Jonathan. Había unos Sí. testigos de Jehová, entonces uno de ellos yo creo que era el pastor, no sé, que era, pues, estudiaba bastante y me habló sobre eso, sobre el Yahweh. Tenía solo un anillo con el nombre en las 4 consonantes. Pero entonces él decía y me mencionaba el versículo de Juan 17:16 que dice, y les he dado a conocer tu nombre. Entonces yo quería preguntar, o sea, él mencionó, bueno, o sea que sí se dio el nombre de Dios y hay que conocerlo. Él dice como que hay que buscar cuál es el nombre de él y mencionarlo bien y mencionarlo porque él lo dio a conocer. Entonces yo la pregunta es, ¿esto se puede entender
así literal como que él dio el nombre y entonces nosotros lo podemos conocer, o como usted acaba de decir, que simplemente lo daba en una manera de esto. Te respondo como le respondió Jesús a Felipe. Tanto tiempo hace que estoy entre vosotros, Felipe, y no me has visto. Yo estaba tratando de explicarte precisamente eso, que Yahvé no es un nombre técnico para nosotros, es una descripción de una característica de Dios. Pero ellos han considerado que como en el libro de Isaías se dice, este es mi nombre, entonces ya lo asumen, olvidándose de que el nombre en el pensamiento hebreo no es la diferenciación fonética entre un hombre y otro, no, es el carácter. Y aquí esto forma parte de un atributo de Dios, y este atributo de Dios es intemporal, para hablar de que Él está fuera del tiempo nuestro, en un sentido. Él es el eterno. ¿Cómo lo define? Dándote un nombre. Por eso Moisés le preguntó, y cuando los israelitas me pregunten, ¿y quién habló contigo? ¿Yo qué le digo? Dile el que es. ¿Y quién es ese? El padre de Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Y no se ha muerto? No. ¿Por qué? Porque Él es siempre. Luego viene y se le presenta a Agar. ¿Con qué nombre se le presenta Dios a Agar? El Roí, que significa el que ve. ¿Con qué nombre se le presenta Dios a Abraham en Génesis 17? El Shaddai, el Todopoderoso. Significa entonces que Dios tiene ¿cuántos nombres? Dios no tiene un nombre específico. Esa es una falacia de decir que el único nombre con el que debemos llamar a Dios es Yahvé. No. Ese es uno de los tantos títulos que Yeshua HaMashiach. Ya por ahí oiga hablar a uno que Yeshua. Tiene que ser, ¿por qué Yeshua? El ser humano, el ser humano. Pero en el Antiguo Testamento hay un nombre que se le presenta a Dios que también tiene parecido con un Dios. Balil. Balil, correcto. Señor. Señor, es correcto. Y entonces por eso los judíos, los masoretas, cuando veían el nombre de Yahvé lo reemplazaban por Adonai. Porque es impronunciable este nombre, es tan sagrado que yo no lo pronuncio. Entonces mejor le pongo Adonai. Bueno, queridos, gracias por la pregunta, Johan, que detonó todo este tipo de comentarios. Bueno, de acuerdo a mi reloj, van a ser las 6 de la tarde y cuando faltan 8 minutos para las 6, yo no doy más clases. Nos vemos la próxima clase, muchachos. Bendiciones.